Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. El día de hoy vamos a hablar de un concepto muy importante para saber qué estás haciendo en el trading y saber cómo mejorarlo. Me refiero a la esperanza matemática. Cuando abrimos operaciones, siempre el objetivo es ganar. Sin embargo, a veces se llegan a dar pérdidas. Entonces el trader tiene que saber manejar pérdidas y ganancias. El manejo que pueda hacer de estas pérdidas y ganancias en el ámbito matemático es muy importante para que pueda seguir operando en el largo plazo. Aquí en la gráfica vemos una entrada en este nivel y que el precio fue hacia abajo. Entonces esto fue una pérdida. Y en esta otra vemos que aquí está la entrada y después el precio bajó, sin embargo no llegó a tocar el stop loss y finalmente llegó al objetivo. Entonces esta fue una ganancia. En ambos casos, el establecimiento de la entrada, de la salida con ganancia y el stop loss tuvo una relación de riesgo y rendimiento de 1:1. Y aquí también. Sin embargo, es importante que la relación de riesgo-rendimiento sea 2:1, es decir, que estemos dispuestos a ganar más de lo que estemos dispuestos a perder. Así debemos planear las operaciones, así debemos programar las órdenes y así debemos dejar que el precio vaya a donde quiera ir, pero debemos respetar esos niveles. Podemos decir que siempre entramos 1:1, 2:1, 3:1, etc. Pero en la práctica puede ser que lleguemos a mover esos niveles y entonces los resultados llegan a ser diferentes de lo que planeamos. Después tenemos que los resultados no son los que estamos esperando. Entonces, el cálculo de la esperanza matemática nos va a dar una información muy clara y muy precisa de qué estamos haciendo. Para hacer el cálculo es muy sencillo. Aquí tengo un formato simplificado donde escribí algunas operaciones solamente para el ejemplo y del lado izquierdo tengo las ganancias y del lado derecho tengo las pérdidas. La fórmula que voy a emplear es esta. Frecuencia ganadora por el tamaño promedio de las ganancias menos la frecuencia perdedora por el tamaño promedio de pérdidas. Para hacer esta fórmula es muy sencillo. Necesito saber el total de operaciones. Tengo 7 operaciones ganadoras y 3 perdedoras. Es la suma, es el total. La frecuencia ganadora solamente tengo que dividir las veces que gané entre el total y me va a dar 0.7. Y la frecuencia perdedora es 3 entre 10 y es 0.3. Esta es frecuencia ganadora y frecuencia perdedora. El tamaño de las ganancias solamente es un promedio. 50 entre 7 quiere decir que en promedio gané $7.14. Y la que sigue es 85 entre 3. Quiere decir que en promedio perdí $28.33. Esto lo tengo que hacer una proporción. Entonces divido el tamaño promedio de las ganancias entre el tamaño promedio de las pérdidas. 7.14 entre 28.33 es 0.25 y esta cantidad siempre va a ser 1. Ya nada más hago las operaciones y la esperanza matemática de estas 10 operaciones es negativa, es menos 0.12. ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo operando de esta manera, no importa que yo esté acertando 7
veces de 10. Y no importa, porque si observo las ganancias, me doy cuenta que las ganancias son inferiores a las pérdidas. Y esto al inicio del trading, cuando las personas comienzan a hacer trading, es lo que más sucede, es muy común que las ganancias se tiendan a cortarlas y que las pérdidas se dejen avanzar hasta que son ya muy grandes. Entonces, un trading con una esperanza matemática negativa te va a estar generando pérdidas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que comenzar a observar qué es lo que estás haciendo. Puede ser que efectivamente entres al trading con una relación 2-1, pero que en la práctica estés moviendo el stop loss, que estés tomando ganancias antes y no dejes madurar la operación. Entonces, esa puede ser una razón. Lo que se busca es que esta esperanza matemática sea positiva. Vamos a ver otro ejemplo. Y es muy interesante este ejemplo, porque aquí las operaciones ganadoras solamente son 4 de 10 y las operaciones perdedoras son 6. Entonces, si yo te digo gané 4 de 10, inmediatamente te vas a imaginar que no es un buen negocio y que estoy perdiendo. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque el secreto está en las ganancias. El promedio de ganancias es mucho mayor que el promedio de pérdidas. Si aplicamos la fórmula, vamos a ver que la esperanza matemática es de 1.43. Eso quiere decir que si yo sigo haciendo esto, aunque solamente esté acertando 4 de 10, voy a poder tener ganancias. Bien, y esos son dos ejemplos. El periodo que tú elijas para analizar las operaciones puede ser el que tú quieras. Lo puedes hacer por semana, lo puedes hacer por mes, lo puedes hacer por trimestre, semestre, por año, etc. En este caso, para el ejemplo, hice esto. Estoy suponiendo 10 operaciones por cada mes del año y con diferentes frecuencias ganadoras. Por ejemplo, aquí 0.7, 0.4, 0.2, etcétera. Y el tamaño promedio de ganancias, pues igual, puede ser 1, puede ser superior a 1, inferior, y cada uno me va a dar una esperanza matemática diferente. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, enero y agosto tienen una esperanza matemática negativa y es igual. En el primer caso, en enero, la frecuencia ganadora fue 7 de 10, pero me dio negativo porque el promedio de ganancias era era inferior al promedio de pérdidas. Y en el caso de agosto, el promedio de ganancias sí era superior al de pérdidas, pero resulta que la frecuencia solamente era 0.3 o 3 veces de 10 ganar. Entonces, esta información, aquí está la gráfica. Si eso fuera un año, pues aquí podría verlo más más visualmente, que en febrero tuve 1, 2, 3, 4, 5 meses buenos y los otros meses malos, y hubo 2 muy muy malos. El de abril es un 0. Este también no es bueno porque significa que tu promedio de ganancias y pérdidas es igual y así no vas a ir a ningún lado. Lo interesante aquí es que veas que la frecuencia ganadora nunca llega a ser a 1, es decir, nunca vas a poder acertar todas las veces. Entonces, saber eso te ayuda a manejarlo emocionalmente, es decir, vas a tener pérdidas, pero aún con pérdidas, al final puedes terminar ganando. Lo importante aquí, mira, por ejemplo en febrero,
solamente ganaste 4 de 10. Pero lo importante es que esas 4 veces tú dejaste que las ganancias pudieran avanzar para que cuando estuvieran en función de las pérdidas fueran superiores. Entonces tú puedes estar operando acertando 4 de 10, pero cuando las ganancias son buenas, cuando dejas correr la ganancia y también cuando estás teniendo entradas muy buenas, exactamente en el punto exacto para que el precio comience a subir, entonces eso te va a dar buenos resultados. Esta herramienta, este cálculo, es importante que lo hagas. Si por ejemplo estás en demo, inténtalo, comienza a documentar tus operaciones y luego cuando pases a una cuenta real, entonces veas si hay diferencia, y si hay diferencia, entonces ya vas a poder comenzar a plantearte preguntas sobre lo que estás haciendo. Una vez que sabes qué estás haciendo, una vez que puedes hacer una observación de lo que estás haciendo, entonces lo puedes mejorar. Entonces, por eso es tan importante que lo puedas hacer. Llevar un registro de tus operaciones. Y bueno, el registro de operaciones puede tener diferentes objetivos. Puede ser documentar absolutamente todo. En este caso, lo aclaré desde el principio, es un formato simplificado donde lo único que quiero es saber estos datos. Cuántas veces estoy operando, cuántas ganando, cuántas perdiendo, en promedio cuánto gano, en promedio cuánto pierdo, para poder hacer este cálculo. Entonces, obsérvalo, te puede funcionar también. Y pues en Excel tiene muchas posibilidades, puedes agregarle todos los datos que quieras. Pero con este formato simplificado ya puedes obtener esos datos y te va a ayudar mucho. Siempre debes buscar que lo que estás haciendo tenga una esperanza matemática positiva. Y mientras más se acerque a uno, es mucho mejor. Bien, amigos, pues espero que esta información sea de gran utilidad para que diagnostiquen sus operaciones y puedan mejorarlas. Muchas gracias.